La Segunda Guerra Mundial, uno de los conflictos más sangrientos de la historia humana, dejó innumerables cicatrices imborrables. Más allá de las feroces batallas en el frente, existieron oscuros rincones de horror, crímenes sistemáticamente ocultados. Hoy levantaremos el velo de uno de los capítulos más sombríos de esta guerra, la Unidad 731, oculta tras el nombre aparentemente inofensivo de Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua del Ejército de Kwantung. Esta era en realidad una instalación de investigación y desarrollo de armas biológicas y químicas para el ejército fascista japonés. Para lograr sus objetivos, convirtieron a seres humanos en sujetos de prueba vivos, realizando experimentos bárbaros que superaron todos los límites de la ética y la humanidad. ¿Cómo nació esta fábrica de la muerte? Para entender los orígenes de la Unidad 731, debemos retroceder al Japón entre las dos guerras mundiales. El ambiente político estaba dominado por un nacionalismo extremo y ambiciones de expansión territorial. La élite militar japonesa, convencida de su poder absoluto y su misión de dominar Asia, buscaba incansablemente nuevas ventajas estratégicas. En este contexto, la guerra biológica se presentó como una opción atractiva, un arma silenciosa capaz de causar pánico y colapso a bajo costo. El hombre detrás de esta visión oscura fue el general Shiro Ishii, bacteriólogo talentoso. Ishii tenía una ambición desmedida por el poder. No veía la medicina como una herramienta para salvar vidas, sino como un arma potencial. Tras viajar a Occidente, se convenció de que la guerra bacteriológica sería clave en futuros conflictos. Abogó incansablemente ante los altos mandos militares, argumentando que las armas biológicas eran la solución para una nación con recursos limitados como Japón frente a adversarios más grandes. La visión de Ishii fue aprobada, allanando el camino para un proyecto ultrasecreto. El lugar elegido para construir el laboratorio central fue Manchuria, una región bajo control japonés. Estaba lo suficientemente aislada para evitar el escrutinio internacional y ofrecía fácil acceso a materiales para la investigación. Inicialmente se estableció una pequeña instalación, pero luego se construyó un enorme complejo en Pingfang, cerca de Harbin. Este lugar se camufló con un nombre inocuo: Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua del Ejército de Kwantung. Pero detrás de esa fachada había una verdadera ciudad de la muerte, extendida sobre una gran área. Incluía numerosos edificios, alas especializadas para producir patógenos en masa, una prisión fortificada y crematorios que funcionaban sin cesar. Irónicamente, junto al área de estas actividades horrendas había una zona residencial cómoda para el personal y sus familias, creando un contraste escalofriante entre la vida cotidiana y la atrocidad sistemática. Las víctimas llevadas aquí incluían combatientes de la resistencia, intelectuales y civiles comunes de los territorios ocupados. Al llegar, se les despojaba completamente de su identidad. Sus nombres, pasados y estatus humano eran borrados. En cambio, se les asignaba un solo nombre en clave: Maruta, que significa tronco en japonés. Este término era una herramienta psicológica deliberada. Al llamar a los seres humanos troncos, los experimentadores podían distanciarse de cualquier sentimiento de culpa. Ya no sentían que estaban dañando a una persona, sino procesando material para recolectar datos científicos. Para la Unidad 731, los Maruta no eran pacientes a tratar, sino recipientes vivos para cultivar patógenos y observarlos. Una vez que alguien entraba en esta instalación, no había salida. En los laboratorios fuertemente custodiados se llevaban a cabo investigaciones que desafiaban todos los límites de la moralidad y la humanidad. Sus objetivos abarcaban desde la investigación patológica hasta pruebas de armas. Una actividad principal era estudiar la progresión de enfermedades en un cuerpo vivo. Las víctimas eran infectadas con patógenos peligrosos. En lugar de ser tratadas, se les sometía a procedimientos médicos catastróficos mientras estaban conscientes. El único propósito de los médicos era observar y registrar los cambios patológicos, un acto que pisoteaba todo juramento médico y convertía la curación en una herramienta de daño. La Unidad 731 también realizaba experimentos brutales para entender los límites de la resistencia humana en condiciones extremas. Los experimentos de congelación eran un ejemplo típico. Las víctimas eran forzadas a enfrentar el frío mordaz del invierno de Manchuria hasta que sus tejidos corporales sufrían daños graves.
Luego, se aplicaban diversos tratamientos no para curar, sino para comparar el grado de destrucción de cada método. De manera similar, se usaban cámaras de presión para simular condiciones de gran altitud, empujando al cuerpo humano al límite de la supervivencia solo para recolectar datos. Los humanos también se usaban como blancos vivos para evaluar la efectividad de nuevas armas. Las víctimas eran llevadas a campos abiertos y forzadas a soportar pruebas de granadas, lanzallamas y otros tipos de bombas. Los científicos observaban desde lejos, documentando fríamente la letalidad, convirtiendo la tragedia humana en estadística sin alma. El enfoque principal de la Unidad 731 era el desarrollo de armas biológicas. Lograron producir en masa agentes patógenos como la peste, el antrax, el cólera y el tifus. Desarrollaron métodos de dispersión sofisticados como bombas cerámicas diseñadas específicamente. Estas bombas estaban llenas de insectos portadores de enfermedades o bacterias y se diseñaban para romperse al ser lanzadas desde aviones, propagando la muerte en un área amplia. Los crímenes de la Sponsor 731 no se limitaban a los muros del laboratorio, realizaron ataques biológicos en el campo, dirigidos a civiles chinos. Ciudades y aldeas se convirtieron en laboratorios al aire libre. Aviones japoneses lanzaban agentes patógenos sobre áreas residenciales, causando epidemias horrendas que cobraron la vida de cientos de miles de personas inocentes. Pozos y suministros de alimentos también fueron envenenados secretamente. Esto fue una guerra biológica a gran escala, un crimen contra la humanidad. En agosto de 1945, con la guerra acercándose a su fin y la derrota de Japón inminente, se emitió una orden final: destruir toda evidencia. Comenzó una carrera frenética para encubrir las atrocidades. Los edificios más importantes fueron demolidos, los documentos quemados y, lo más trágico, los prisioneros restantes, los últimos testigos, fueron eliminados sistemáticamente. El general Ishii y sus principales colaboradores se escondieron, llevándose sus secretos mortales. Tras la guerra se estableció el Tribunal de Crímenes de Guerra de Tokio. El mundo esperaba justicia. Sin embargo, Shiroishi y los principales científicos de la Unidad 731 nunca comparecieron ante el tribunal. En el contexto de la Guerra Fría emergente, los investigadores estadounidenses reconocieron el valor estratégico de los datos recolectados por la Unidad 731. A cambio de la entrega completa de todos los documentos de investigación detallados, Shiro Ishii y sus cómplices recibieron inmunidad secreta del gobierno de los Estados Unidos. Los datos, pagados con la sangre y las lágrimas de miles de víctimas, fueron entregados a los EUU, mientras que los perpetradores quedaron libres. Los responsables regresaron a Japón y se reintegraron en la sociedad. Muchos de ellos tuvieron carreras exitosas, convirtiéndose en figuras respetadas en las comunidades médica, académica y empresarial, como si el horrendo pasado nunca hubiera ocurrido. Durante décadas, la historia de la Unidad 731 apenas se mencionó. El gobierno japonés evitó reconocerla y se convirtió en un capítulo olvidado de la historia. Sin embargo, la verdad no puede enterrarse para siempre. Gracias a los incansables esfuerzos de historiadores, periodistas y las confesiones tardías de algunos exmiembros, el velo del silencio se levantó gradualmente. Hoy, un museo se encuentra en el antiguo sitio del complejo de Pingfang, sirviendo como un recordatorio permanente de lo ocurrido. El legado de la Unidad 731 es una cicatriz profunda en la historia humana. Es una advertencia aterradora de cómo la ciencia, despojada de moralidad, puede convertirse en una herramienta de destrucción. Muestra cómo el nacionalismo extremo puede llevar a las personas a cometer atrocidades inimaginables. Revisitar esta historia no se trata de incitar al odio, sino de respetar la verdad y recordar a las víctimas. Debemos aprender de los capítulos más oscuros del pasado para construir un futuro mejor. Un futuro donde tales tragedias no tengan oportunidad de repetirse, porque olvidar una atrocidad es un paso peligroso hacia permitir que se repita.